el mayor reto de escalar el Chirripó para mí fue primero que todo tomar la decisión de ir y no esperar que otros fueran en vez mía. Yo al principio lo pensé mucho porque por mi peso, porque me da pereza hacer ejercicio, madrugar, igual era un montón de cosas, pero también siempre he tenido la preocupación porque más gente reciba de Cristo como recibí yo alguna vez. Ok, para que esto pueda suceder, tiene que crecer la obra. Ok, tenemos que crecer en infraestructura, tenemos que apoyar otras iglesias. La iglesia de Santa Cruz tiene una necesidad que ya todos sabemos. La iglesia aquí mismo, la de nosotros, no está bien, electricidad, y ocupamos crecer. Al crecer el templo, y vamos a crecer nosotros mismos como iglesia, vamos a buscar más gente para que conozca de Dios. Entonces, de mis retos era saber que podía forzarme por hacer algo por la obra. Y de hecho, que para mí fue bastante complicado porque en el caso mío, tengo sobrepeso y muchos factores que me a limitar, pero siempre en mi corazón estaba hacerlo para el crecimiento de la obra. Una de las partes más impactantes para mí, más que todo en el Trepón, fue saber que por más que uno se proponga en la mente, que se prepare mentalmente, físicamente, de salud, siempre uno debe aprender algo en la vida, que es que Dios tiene la última palabra, no es uno. Porque yo meses atrás estuve preparándome, decía yo, entre comillas, preparándome. Iba a caminar, corría en vez en cuando, íbamos en la madrugada a hacer montañas de aquí. Y según yo estaba preparado. Y un día antes de que ya no fuéramos para allá, para Pérez de León, me agarró una gripe. Al agarrarme la gripe, y yo soy asmático, entonces se me complica todo. Ok, cuando a mí me da esa gripe, todos los ánimos se me vienen abajo y yo tanto tiempo que yo me preparé para no poder ir. Entonces, un día, la misma noche que salimos para la abuela nosotros, en mi casa me quiso agarrar un ataque de asma. Entonces, para que mi esposa no se diera cuenta, yo fui y empecé a toser adentro de la casa. Y mi esposa estaba afuera con las maletas y yo lo hice adentro de la casa para que ella no se diera cuenta. Porque si no iba a empezar, José, no debería ir, esto y lo otro. Pero mi ilusión era llegar a participar y llegar al final, que era la Chirpoa. En ese momento yo empiezo a tener un poco de confianza de mí mismo. Resulta ser que cuando ya llegamos allá, yo siempre he sido vacilón y vacilo con todo el mundo. Y, yo me monté en el vacilón para que se me olvidara un poco la preocupación de defraudar tanto a mi iglesia como a mi persona, a mi familia, a muchos que creían en mí. Resulta ser que cuando ya llegamos ahí, todo fue un vacilón y todo. Cuando ya dormimos la primera noche en el hotel, empecé a trancarme, me costaba respirar y empecé en uno psicológico, todo está en la mente. El día siguiente, que ya en la madrugada teníamos que salir, ya calentábamos esto, mientras calentábamos, yo sentí que no estaba bien. Pero igual en mi mente estaba, no, yo tengo que llegar. Resulta ser que cuando ya salimos, yo me apunto en el segundo grupo. Cuando salimos, no había pasado 1 kilómetro y me agarró un ataque de asma. Y muchos hermanos de otras iglesias se acercaron a ayudarme, a quererme ayudar. Pero yo siempre he sido un poco complicado en ese sentido, porque cuando yo estoy enfermo o tengo algo,
Yo prefiero estar solo a que no me asfixie la gente preguntándome cosas. Todo el mundo quería ayudarme y quería preguntarme cosas. ¿En qué sentía? Que si me hagan una pastilla, que si me hagan esto, que si me hagan lo otro. Y yo a nadie le contesté nada, porque yo en mi mente estaba como bloqueado. Lo que quería era que me pasara todo para poder llegar. Pero en ese momento la gente se me acercó a uno, me agarré cosas, pero nunca le dije a nadie, sino que nada más lo único que le dije, que yo me quería quedar un toque atrás y que ya no alcanzaba. Entonces empecé a tomar como aire despacio cuando de pronto a otro se me vino a la mente un montón de cosas, reclamándome a mí mismo que cómo era posible que tanto tiempo no tener asma, que me dé un día antes y que empiece a complicarse la salud, si yo me había preparado para llegar ahí. Entonces, ya en eso ya se me pasó el asma y empecé a caminar solo durante mucho rato. Cuando empiezo a caminar solo, se me vienen muchos pasajes bíblicos a la mente. Y cada pasaje que se me venía era para mí algo importante, una reflexión de saber que uno sin Dios no es nada. Y entonces ahí a pedirle a Dios y en ese camino ahí, pedirle a Dios, pedirle a Dios. Nunca sentí miedo ni nada, sino a pedirle a Dios que me diera fuerza para llegar arriba. Al pasar los kilómetros, yo fui agarrando un poco más de fuerza. Después en eso me hallé a Ramírez, ya también con problemas. Empecé a ayudarlo y a meterle vacilón para que él se le olvidara un momento el cansancio. Ahí, de un pronto a otro, yo vi que él estaba bien, entonces seguí caminando y me adelanté bastante hasta alcanzar el grupo con el que yo iba. Cuando alcancé el grupo con el que yo iba, yo me quedé sentado ahí porque ya era el kilómetro 7. Y entonces le pedí permiso al guía que llevábamos como grupo para ver si me podía volver a integrar al grupo. Entonces resulta ser que sí, me dicen que sí, que yo estoy bien, que me puedo integrar. Y ya en eso salimos, cuando salimos, veo que Don Oliver Ramírez iba ahí con nosotros. Entonces ya empezamos a vacilar y le digo, Ramirín, le digo, vamos con buen tiempo, lleguemos a la suave. Y así nos fuimos hasta que llegamos a la base Crestones. Ahí llegamos, no llegamos de primero, llegamos con buen tiempo. Ahí ya nos sentamos a almorzar y estuvimos vacilando toda la tarde. El día siguiente, en la mañana, cuando ya íbamos a salir, bueno, en la misma noche, yo empecé con problemas otra vez. Ya me empezó a agarrar tos, flema y decaimiento. Y en la mañana, cuando ya salimos a las 2 de la mañana, al primer kilómetro igual, yo sentí que ya no podía. Sentí que ya no podía, que el cuerpo, que ya la condición física no me estaba dando. No podía respirar, el frío me empezó a trancar la nariz y la respiración. Entonces llegó un momento en que yo decía, Dios, pero si yo quería llegar allá arriba, permíteme llegar y empecé ya otra vez a orarle a Dios que me diera la fuerza para llegar, porque la meta mía era llegar al Chirripó, hasta arriba. Cuando en eso se acerca un guía, se devuelve un guía y me dice que arriba es más frío y que se me va a complicar más, que estoy más cerca que me devuelva a la base a que llegue al pico. Entonces yo siempre he sido de las personas que si alguien me quiere dar una orden y para mí es un reto, entonces le digo, Aarón, le digo, si usted gusta, le digo, váyase, yo veré cómo llego, le digo. Entonces él me dice, no, pero es que te vas a perder aquí. Yo no creo que me pierda, le digo. Yo llego, adelante. Pero ya se lo dije en un término ya un poco más fuerte. Entonces él ya, en eso se vuelve Don Oliver Ramírez. Y le dice, no, yo voy a ir con él, que no sé qué. Entonces él sigue insistiendo, no, pero es que están más cerca que se vuelvan que para el pico más alto, ¿ah? Entonces él le da un radio de comunicación a Don Oliver para que cualquier cosa lo llame. Ya seguimos, empecé yo a tratar de volver a agarrar respiración. Cuando alcanzo la respiración, me
me motivo, me vuelvo a motivar y me vuelvo a inyectar. Entonces le digo, vamos Ramín, aquí ir poniéndole. Y empezamos a avanzar y avanzar y avanzar. Pero al rato de caminar, qué sé yo, a las 2 horas, don Juan empieza a venirse abajo, a sentarse, que ya no echa, que se quiere, como que se quiere devolver, que no sabe qué está haciendo ahí. Entonces empiezo yo a motivarlo, vamos, don Juan, ya estamos cerca, ya vamos a llegar, ya estamos cerca, ya vamos a llegar. Y el vacilón de todo es que yo no conocía, y yo decía que ya estábamos cerca, sin ni siquiera sabía ni dónde estaba. Pero Dios tenía el control de todo. Llegué a un momento que siempre entré como en desesperación porque no veía más la luz de mis otros compañeros. Y entonces yo buscaba y no veía la luz. Y entonces yo digo, ¿será que me perdí? Pero en eso yo vuelvo a ver hacia abajo y veo una luz, pero abajo, atrás de nosotros. Entonces digo yo, seguro es que esta gente, la montaña, tienen que bajar para volver a trepar. Entonces digo yo, hey, no, si están atrás, ahorita lo vamos a alcanzar. Cuando en eso seguimos caminando, el hombre se empieza a quedarse. Le digo, vamos Ramírez, ya vamos a llegar, estamos cerquita, ya vamos a llegar. Le digo, lo que pasa es que yo creo que andamos, más bien tenemos como que devolvernos, le digo yo, porque veo la luz atrás, le digo, pero hey, sigamos. En eso él se empieza a seguir. Por rato yo, cuando él se sentaba que no quería caminar, yo apagaba la lámpara y le empezaba a gritar, Ramírez, Ramírez, para que él se motivara y se parara. Y así sucesivamente él empezó a caminar. Cuando empezamos, ya que no se veía ni una luz, el vacilón de todo era que después como que atravesamos una montaña y ahí empezamos a ver las luces un día trepando lo más lindo hacia arriba, hacia el pico más alto. Yo ahí le digo, Ramírez, ya estamos cerca. Pero eso que yo le decía, estamos cerca, en mi mente era el infinito porque se veía la luz. La primera luz se veía a kilómetros de kilómetros sobre la montaña. Pero yo le decía, Ramírez, ya estamos cerca, ya vamos a llegar. Pero ni yo sabía lo que estaba diciendo porque ni siquiera sabía ni dónde estaba. Nada más yo veía la luz y iba a seguir la luz. Y conforme fuimos caminando, la luz que veíamos atrás se nos fue acercando. Y cuando ya se nos acercó la luz, era una gente que venía, no eran de ninguna iglesia ni nada, eran turistas que venían. Y ahí se pasaron y nos empezaron a hablar un rato y se fueron. Y en eso empezamos ya a ver compañeros de nosotros arriba, en el pico más alto. Pero hubo momentos de angustia donde yo veía a mi hermano rendirse. Y yo le decía, mire, aquí venimos a llegar, no venimos a rendirnos. Mire, vamos, poco lo que falta, le digo, sin saber cuánto era ese poco que hacía falta. Pero yo no sé a dónde yo sacaba palabras, porque yo ni siquiera sabía ni dónde estaba y sacaba palabras, vamos Ramírez, vamos, ya casi, cuando ni siquiera sabía nada. Pero Dios, seguro Dios ponía esa palabra en mi boca, porque yo le decía, Ramírez, cuidado a la izquierda que hay un guindo y se puede caer. Y es una zona que yo no conozco. Y así, te ayudé a mi hermano a trepar. Por parte de que Dios me dio fuerza. Porque lo curioso de todo es que no tenía respiración, no tenía, pero fuerza siempre tuve en todo momento. La enseñanza que yo tuve en el desafío, primero que todo, es siempre confiar en Dios, nunca perder la fe. La segunda, otra de las enseñanzas que aprendí, siempre ha estado en mi mente, es servir a los demás. Nunca es figurar, ni llegar a ser el primero, sino la meta era llegar, conquistar el Chirripó, llegar arriba. Y si teníamos que bajar en el tiempo que fuera, siempre yo lo tuve claro, pero hubieron cosas que a veces, por mi forma de ser, yo me sentía mal. Ver en el caso de don Juan que la angustia de él, de angustia no tanto de él, sino mía, porque don Juan es un ejemplo a seguir, una persona de 77 años que dice que todo es un vacilón para él, que venga con los pies destrozados.
Eso para mí es un ejemplo de una persona que ha luchado en la vida y que el puesto que Dios le ha puesto a él de misionero, bien merecido lo tiene. Es una de lo que a mí me da gusto es saber que caminamos que 5 kilómetros sosteniendo al misionero, a un misionero que ha sido en nuestro país un ejemplo porque él fue una de las primeras personas que abrió una iglesia bautista aquí en Costa Rica. Y cuando nosotros lo sosteníamos, que bueno, hay una parte que él no sabe, que el que lo sostenía atrás en la mochila era yo. Él siempre pensó que don Oler y don Gabriel lo sostenían, que nada más ellos lo venían sosteniendo. Pero nosotros hicimos un equipo los tres. Y fue un vacilón porque nosotros por venir cuidándola a él, y se nos olvidó el tiempo, la comida, se nos olvidó todo. Y oyendo las historias que él cuenta, todo lo que le ha pasado en la vida, fue un momento muy bonito. Para mí eso ha sido algo lindo, saber que no importa de dónde uno sea, siempre el centro sea Dios, ahí va a estar bien todo. Entonces para mí ver a un Gabo, a un Olren, sosteniendo ese varón de Dios, fue algo impresionante porque ahí yo me acuerdo del pasaje el pasaje en la Biblia cuando le sostienen los brazos para que él no se rinda. Prácticamente yo veía a Gabo y a Ramírez haciendo eso y yo decía, lo estoy viendo en vivo, prácticamente en vivo. ¿Por qué? Porque caminando por un monte que uno desconoce y haciendo lo que Dios a uno lo manda, es a servir, a no que le sirvan. Entonces eso fue una de las experiencias lindas para mí. Las motivaciones mías para llegar arriba y terminar, por más cansancio que hubiera, era que yo me comprometí como iglesia, aquí en la iglesia, con todos y principalmente con Dios, a llegar a esa cima, No sabía cómo iba a bajar, pero la meta era llegar. Yo le decía a unos compañeros, si yo tengo que llamar, que me vayan a recoger a Pérez de León, en lo que sea, en ambulancia, en lo que sea, yo lo voy a hacer. Porque la meta mía es llegar. ¿Cómo voy a bajar? No sé. Pero a mí me motivó el crecimiento de la obra y el compromiso con Dios. Que ese sacrificio que llamamos nosotros sacrificio no es nada comparado con lo que Dios hizo en la cruz. Entonces, hay que hacerlo. Nunca uno puede mandar si uno lo puede hacer. Y siento que la motivación mía era venir a Liberia y decir, sí se pudo. Con gordo, como me digan, como me decía don John, el 6x6, pero se pudo. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de que soy un pecador, que todos los días lucho por ser un poquito mejor, Dios me dio ese privilegio de llegar allá, siempre creyendo en que lo podía lograr y que Él me enseñó que sin Él no somos nada, pero la oración puede hacer que uno escale cualquier montaña y llegue donde tenga que llegar. Y estoy agradecido con mi gente aquí en mi iglesia, porque principalmente muchos no creían en mí, otras personas sí, pero igual de todas maneras somos hermanos en Cristo, a veces compartimos tenemos diferencias, pero seguimos siendo hermanos, y yo sé que en el fondo todos sabían que yo lo iba a lograr y que todos los que fuimos íbamos con la mentalidad de regresar, que si lo habíamos logrado. Y doy gracias por todos los que no fueron con nosotros, pero han aportado para el crecimiento de la obra. Doy gracias por cada hermano que
que se ha esforzado, ya sea en ventas, trabajando un poquito más extra para, para poder dar esa donación para, prácticamente no es ni para nosotros mismos, sino para nuevas generaciones.